Buenas tardes, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Estamos aquí para recibir de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, empezando en versículo 14. 2 de Timoteo 2, 14 dice: Recuérdales esto y encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discuten sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Y entre ellos están Himeneo y Fileteo, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se apartará de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les dé arrepentimiento, que conduce pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapan del lazo del diablo, y habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, Señor. Dirígenos, Señor, para que podamos usar correctamente tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este pasaje es muy claro, pues habla de cómo debemos nosotros andar en estos tiempos. Y hay doctrinas que dividen. Queremos hacer pequeño estudio de doctrinas y entender lo que la palabra dice. Hay manera que cristianos tienen que nos divide. Hay muchos diferentes sabores, tipos de iglesias cristianas. Y siempre hay una cierta choque entre las diferentes ideas. Pero vivimos en tiempos muy feos de que la gente dice muchas cosas en una forma muy enojado, en una forma que mandan al infierno cualquiera que no está 100% de acuerdo con ellos. En tanto a la fe, también en la política, hay muchas ideas políticas y nadie parece sabe discutir y hablar en una forma calmado. Pero aquí estamos hablando en asuntos de doctrina. Nosotros debemos reconocer que hay doctrinas que dividen. Y pues hay cosas que está bien dividirnos estar separado de una persona, un hereje, pero no debemos dividirnos, como dice aquí, por discutir sobre palabrerías pequeñas que no son importantes. Hoy día muchas veces hay mucho calor y muy poca luz.
Debemos nosotros buscar de que demos más luz sobre la cosa que calor. Digo, lo tiene muchas vistas en internet, en YouTube y otras cosas son los más peleoneros, los más que alzan su voz o hablan de una forma de muy fuerte. Y eso ha dado lugar que hay muchos cristianos que piensan que que tiene la razón, es el que grita más fuerte. Y muchas veces argumentan sobre cosas, pero hay muy poco entendimiento. Y a veces son por cosas que ni siquiera tienen ninguna importancia. Hay una manera de atacar que se llama ad hominem, de atacar personas, de que tú eres un ecuménico o tú eres, en vez de refutar un argumento o que la persona está diciendo, le ataca a la persona, de que tú eres de este color de partido o tú eres de este color o tú eres, bueno, ya sabes todos los apodos que les den el uno al otro. Que no voy a repetir, aunque a veces tengo ganas, pero para que entiendas, pero no debemos atacar personas. Está bien mostrar ideas, a veces es necesario mencionar nombres para que las personas se reconocen de quién es un peligro, pero atacar a la persona por atacar a la persona no está bien. En este pasaje Pablo habla de que debemos nosotros cuidarnos de cómo hablamos, pero él habla muy fuerte de unos, pero mucho él está hablando de cómo debe ser nuestra actitud. Segundo de Timoteo 2:24 dice, un siervo del Señor no debe de andar peleando, dice esta versión. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Nosotros como cristianos debemos nosotros tener una actitud correcta. No debemos ser peleoneros. Vivimos en un tiempo de muy peleonero y debemos nosotros ser calmados. Hay pastores que son muy peleoneros y logran vaciar su iglesia. Pero aquí está hablando que debemos nosotros buscar entender los argumentos, entender personas y entender sus argumentos. Es decir, debemos buscar entender más que exhibir o más que pelear. Vivimos en tiempos de que muchas veces hay personas que son muy dogmáticos. Hay cosas en que debemos ser muy firmes y inconmovibles. Yo no voy a mover de la verdad en asuntos de principales. Pero hay personas que son muy dogmáticos sobre cosas que ni siquiera ellos entienden. No debemos ser personas simples. Una persona que no entiende de qué está hablando, pero solamente dice unos refranes, unos clichés. Hay personas que dicen cosas que, pues dicen, el amor es el amor. Como que tú no puedes argumentar contra esto porque el amor es el amor. Pues piénsalo tantito. ¿Pederastia es amor? De amor a golpes es amor. La gente muchas veces es muy simple y tienen sus cosas, sus frases o sus ideas tan trillados, pero sin pensar. Y piensan con esto termina todo.
Y debemos nosotros ver, pues, qué es lo que en verdad la persona está diciendo, qué es lo que ellos están argumentando. Am, Estaba leyendo el libro de George Whitefield y Charles Wesley. Am, bueno, uno era calvinista y el otro era arminianista y pelearon pues muy fuerte, pero buscaron entenderse y al fin de su vida ellos lograron reconciliarse y entenderse, aunque ninguno cambió de su postura, pero digo, como en aquel entonces pues tenían argumentos teológicos y debatían por escrito en una forma de que uno ponía lo suyo y el otro respondía, y así uno aprende más profundamente lo que uno y el otro está diciendo. Digo, para cuidar que no se divide sobre cosas sin importancia, debemos tener la habilidad de entendernos y comunicar. Muchas veces las personas nada más dicen así es y no explican su punto. Y muchas veces la distancia en verdad es muy pequeña entre ellos, pero como ni el uno ni el otro sabe explicarse, y es algo que es sano que tengamos que explicar lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, la persona que dice, pues el amor es el amor. Bueno, explíqueme, ¿qué quiere decir esto? Y muchas veces personas que creen cosas necias no saben explicar nada. Pero el problema también es de que un cristiano que le preguntan, ¿y qué quieres decir con esto? ¿Qué quiere decir de que creemos en la autoridad de la Biblia? Bueno, tenemos que saber explicar en una forma que sea entendible. Debemos ver que hay 3 diferentes niveles de doctrina. Hay doctrinas que son principales. Aquí Pablo habla de Himeneo y Alejandro, Himeneo y Fileteo. Versículo 16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque dado a ellos conducirán más y más la impiedad, y su palabra extenderá como gangrena. Es decir, esto es algo serio. Entre ellos Himeneo y Fileteo, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Entonces, esta es una doctrina principal. Ellos estaban diciendo que ya la resurrección ya se había efectuado y pues es una doctrina principal y Pablo lo dice, eso está mal. Hay personas que dicen cosas pues que no creen en la Trinidad, que no creen en la Biblia y bueno, está bien. No está bien. Hay áreas que nosotros tenemos que estar completamente firme, doctrinas esenciales consideramos que para que tú seas un cristiano tú tienes que creer esto, o si es algo contra, pues ¿cómo puedes ser cristiano y creer que descendimos de que somos producto del azar, de la evolución? Fuimos creados por Dios con un diseño. Si tú no crees que fuimos creados por Dios con un diseño, si tú crees que solamente somos un accidente, entonces Dios no es creador, entonces, pues ¿en qué crees? Hay cosas que son fundamentales que tenemos que estar completamente firme y decir, si tú vas a pertenecer a Confra, tú tienes que
creer esto. En 2 Timoteo 2, sí, ese de 2:19 ya lo leí. Esa es una doctrina principal. Sin estas doctrinas se derrumba la fe. Si el fundamento de un edificio está quebrantado, todo el edificio va a venir para abajo. Hay ciertas doctrinas que son fundamentales de que si tú no estás firme en estos, todo lo por encima se va a venir para abajo. Entonces, estos tienen que estar, tiene que ser firme. En segundo nivel, hay doctrinas que son distintivas. Hay doctrinas que nosotros en confraternidad cristiana creemos y hay otras iglesias cristianas que son buenos hermanos que no creen. En la iglesia hay iglesias creyentes como presbiteriano o otros que creen de que está bien bautizar a los niños. Nosotros creemos que el bautismo debe ser de creyentes. Ellos en todo lo demás estamos de acuerdo con ellos en la mayoría de las otras cosas, pero en este detalle yo no creo que sea una cosa de que te mande al infierno si eres bautizado de bebé, pero lo correcto yo creo es de bautizarse ya de creyente. Pero si una persona dice, pues yo creo que está bien bautizarse, yo creo que lo correcto es bautizarse de bebé, puede ser nuestro hermano, lo amamos en el Señor, pero puede ser que no encaja bien en Confra, o tiene que decir, por lo menos aquí en Confra, pues no ser peleonero sobre esta área. Hay cosas que son distintas. Si alguien va a poner en tela de juicio las cosas que son distintivas de nosotros, pues no podría ser un miembro aquí de Confra. Podría ser muy a gusto en otro lado, pero en otros lados no. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 16, dice: pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre y no la tienen las iglesias del Señor. Aquí él está hablando en contexto de cómo debe ser el vestir de la mujer. Está hablando del velo, de lo que eran de ellos. Esos eran estas costumbres. Y él dice, pues eso no es como algo para lo cual debemos nosotros pelear. Así creemos nosotros en esta iglesia, en su cultura, pues creían, pues así debe ser. En otra iglesia, pues hay una cosa para tu casa y otra cosa para la casa ajena, ¿no? Pues en mi casa no vas a fumar. En tu casa, si tú quieres fumar, pues no es mi casa. Entonces hay doctrinas que son principales, hay doctrinas que son distintivas de que nos puede separar porque es de diferente manera, pero podemos seguir hermanos. Y hay doctrinas que son de tercer nivel. Hay un dicho en inglés que no debemos nosotros hacer una montaña de un montículo chiquito, de un molehill, de una montaña de una cosita chiquito.
Hay cosas donde hay áreas de libertad. Unos creen que la segunda venida va a ser de una forma, otros lo creen de otra forma, pues no sabemos. Cada quien pues esté plenamente convencido como quieren, como piensan, pero debemos nosotros tener libertad en estas áreas. Y desgraciadamente hay muchos cristianos que, que se pelean y se dividen por cosas que son sin importancia. Digo, de está bien esto o está mal, digo, había iglesias que se dividían si debe usar guitarra en la iglesia. Hay iglesias, digo, puede ser cristiano y escuchar rock, digo, rap cristiano, pues no tienen algo mejor para qué pelear. Digo, hay cosas que son de gustos y de sustos y ideas que en verdad son sin tanta importancia. Hay iglesias que no, lo mejor, tú tienes que cantar himnos. Si tú no cantas himnos, pues tú eres un moderno o una cosa de... ¿qué importa? Hay cosas tan pequeñas y da tanta tristeza que cristianos se pelean y se dividen por cosas sin importancia. Hay un peligro aquí. Hay doctrinas que deben dividirnos. Yo no puedo tener comunión como hermano con alguien que rechaza a Cristo, a la Biblia y todo lo demás. Pero debemos nosotros hacerlo bien. Aquí en este versículo dice, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Debemos nosotros, en el inglés antiguo, que divide correctamente la palabra de Dios, es lo que decía en The King James. Y eso es una manera de decir de que corte con precisión. Es decir, un bisturí corta con mucho cuidado y hace diferencia entre lo sano y lo enfermo. Si tú atacas con machete, hay personas que no saben usar la palabra de Dios, que o todo está bien o todo está mal, y atacan en una forma que hiere más que sana. Debemos estar buscando entendimiento. Como alguien dijo, en lo esencial, unidad, en lo secundario, libertad, y en todo debemos nosotros tener caridad. Hay doctrinas que en verdad necesitamos nosotros entender a profundidad. El domingo pues hablamos de quién es Cristo. De entender la Trinidad es importante. Es una doctrina que es esencial, pero es muy difícil de explicarlo, es difícil de discernir y requiere precisión en lo que hablamos. Requiere estudiar. Hay doctrinas que debemos nosotros reconocer
En Confra pues tenemos ciertas doctrinas que queremos nosotros plantear como esto es esencial. Pero no es solamente eso es esencial, debemos nosotros tener un entendimiento acerca de lo que es la doctrina esencial. En nuestra constitución de Confra pues tenemos las doctrinas que son esenciales y prioritarios. Y yo creo que es algo que es bueno para nosotros de afirmar y reconocer. Oye, ¿sobre qué nos dividimos como cristianos? Desgraciadamente entre cristianos hay muchas veces hay un morbo, hay un deleite en la persona que ataca con más saña y la persona muchas veces son muy torpes con las palabras que usan y debemos nosotros ser personas que estamos para ser firme, pero el siervo de Dios no debe ser rencilloso. Hay una diferencia entre la división que necesitamos de dividir entre lo sano y lo enfermo y un ataque rencilloso que causa más daño. Pablo aquí en estos versículos está hablando varias veces sobre vanas palabrerías. Dice, recuérdeles a los que encargados solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras. Hay personas que pelean por palabras que no tienen caso. Versículo 24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Es decir, lo caballeroso no quita lo amable. Es decir, pues no debemos nosotros, podemos estar contra mentiras, contra cosas malas en una forma mesurada y sano. Debe ser amable para con todos, hasta con nuestros enemigos. Apto para enseñar. Es decir, no solamente tú eres un hereje malvado o horrible, sino poder explicar, mira, yo creo que tú debes ver en la palabra que esto dice así y así y así. Y para poder convencerlos, no solamente para darles una golpiza bíblica, debemos reprender tiernamente. Hay muchas personas que tienen errores en la manera de pensar, pero si los atacamos, como muchas veces sucede, solamente los alejamos y hacemos daño al cuerpo de Cristo. Debemos buscar estar corrigiendo de tal manera que los que se oponen se arrepientan, dice aquí. Hay muchos errores en pensamiento que son pues muy comunes en la vida hoy. Y estos errores de pensamiento, pues muchas veces las personas nunca han pensado en lo que creen. Nunca ha sido retado su manera de pensar. Y entonces, como nunca han pensado, creen cosas que en verdad son necias. Y debemos nosotros como cristianos saber dividir lo sano de lo insano. Debemos saber dividir las buenas ideas de las malas ideas. Debemos nosotros abrir para que haya entendimiento y cuidarnos de que lo que divide sea
la luz de las tinieblas y nuestra manera de hablar y comunicar los unos con nosotros. Anhelamos, muchas veces cuando las doctrinas son retadas, sirve para poder entender bien y investigar y tener bien firme para que cuando alguien nos reta en nuestras maneras de pensar, estamos firmes porque sabemos en quién y qué hemos creído. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Y te pedimos, Señor, que podamos nosotros ser firmes, Señor, en las doctrinas que son de primera importancia. Señor, que podamos nosotros poder explicar, que podamos nosotros defender lo que nosotros creemos, Señor, en una forma, Señor, que te honre a ti, Señor. Y a ti te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.